Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la selección española. Una selección que llega como la gran candidata al próximo Mundial 2026, con muy buenos jugadores y con buenos resultados y títulos que lo respalda evidentemente para llegar en esa condición, pero que 4 años atrás sufrió un fracaso estrepitoso en Qatar 2022. También con buenos jugadores, muchos jóvenes y con un gran técnico como Luis Enrique, se fue eliminada rápidamente en octavo final, ganando solamente un partido de 4. ¿Qué pasó en esa España y por qué la España de Luis Enrique, que tanto prometía, terminó fracasando en Qatar 2022? Vamos a estar hablando de eso y mucho más en este video. Así que espero que les guste la idea, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. España llegaba al Mundial de Qatar 2022 con la ilusión intacta de hacer una muy buena Copa del Mundo. Años atrás había logrado su primer Mundial, en el año 2010. Sin embargo, las últimas actuaciones había quedado en el debe. En Brasil 2014 rápidamente eliminada en fase de grupos y en Rusia 2018 cayó en los octavos de final frente a la anfitriona por penales. Sin embargo, la emoción y las expectativas se renovaban en Qatar 2022. No solamente por cómo venía jugando España, sino por sobre todas las cosas por el técnico que tenía. Luis Enrique, un técnico con una idea que pregonaba mucho fútbol, que pregonaba un dominio claro en cuanto a la posesión y en cuanto a someter al rival, a siempre ser protagonista y que venía de la escuela de Pep Guardiola. El sueño de España es que alguna vez Guardiola los dirija. Bueno, lo más cercano a eso evidentemente era que Luis Enrique los dirija. Un técnico que después veríamos triunfar en muchos lugares, hoy en día haciéndolo en el Paris Saint-Germain, pero que ya en esa época sin duda era uno de los técnicos más cotizados. Una España que llegaba con una base de jugadores interesantes, muchos jóvenes, muchos jugadores también con experiencia, algunos ex campeones del mundo, como fue el caso de Sergio Busquets, que llegaba como capitán para jugar su último mundial y con la expectativa clara de superar esos octavos en los cuales había caído en Rusia y llegar lo más lejos posible. No voy a mentir, no llegaba como la gran candidata ni mucho menos, pero siempre como una de las selecciones que podía llegar a avanzar como mínimo hasta los cuartos o las semifinales. Y sin duda el primer partido de España sorprendió a todos. Si bien frente a Costa Rica parecía ser la gran favorita, digamos, si uno tenía que apostar quién iba a ganar, creíamos que iba a ser España, nadie se esperaba un comienzo tan arrollador de la Roja. 7-0 le terminaron ganando a Costa Rica, imponiéndose con mucha altura y sacando una diferencia abismal, con goles desde Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler y hasta Álvaro Morata. Se floreó España. Fueron esos partidos en los cuales te sale absolutamente todo. Pero claro, si en la primera jornada ya ganas 7-0, evidentemente rápidamente todos van a posar los ojos sobre vos y vas a pasar a ser una de las selecciones a seguir. Digo, si repetía ese rendimiento en los próximos partidos, España se podía posicionar como una de las grandes candidatas a llegar lejos. Llegó el segundo encuentro, el que obviamente era el más complicado del grupo, al menos en la previa, frente a Alemania. Y la verdad es que España jugó mejor que los alemanes, en algunos momentos lo pudo someter, no se pudo llevar la victoria, pero terminó siendo un empate 1-1, que sobre todo teniendo en cuenta que se suponía era el rival más complicado y que la diferencia de gol por el 7-0 a Costa Rica le jugaba a favor, era un buen resultado, porque ganando en la última jornada se iba a meter con comodidad como uno de los primeros que avanzaba a los octavos de final. Sin embargo, lo que no se esperaba para nada, e iba a ser el primer revés de la selección española, fue lo que ocurrió frente a Japón. Una Japón que fue mejor que España, una Japón que sin tener la pelota la pudo superar en prácticamente todos los aspectos y le terminó dando vuelta un partido que España ganaba en el minuto 11. Fue victoria 2-1 para los nipones y finalmente en el grupo terminaron clasificando pero segundos, detrás justamente de los japoneses con solamente 4 puntos. Llegaban los octavos de final y se tenían que enfrentar a Marruecos, una selección que venía a hacer una muy buena fase de grupos, quedando primero en un grupo con Canadá, Bélgica y Croacia, pero que obviamente España partía nuevamente como favorita para ganar en este cruce. Sin embargo, nuevamente un partido en el cual España tuvo la posesión, no pateó prácticamente el arco y en los penales, como le había pasado 4 años atrás,
La suerte no le sonrió para nada, erraría todos sus penales, Marruecos iba a meter los 3 que pateó y de esta manera España se quedaba afuera en los octavos de final. Un partido de 4 solamente ganó y obviamente el ciclo de Luis Enrique, que había ilusionado y mucho, un técnico que se había hecho además muy conocido y se hablaba todo el tiempo de él por sus transmisiones en Twitch y cómo explicaba y pregonaba su fútbol, se terminaba de la manera más estrepitosa y obviamente la más triste posible, con una eliminación tempranera en la Copa del Mundo. Ahora bien, ¿cuáles fueron los factores fundamentales para entender por qué España se terminó quedando afuera tan rápido en el Mundial y solamente ganó uno de los 4 partidos? Y acá hay muchas cosas que se mencionaron y muchas cosas que evidentemente podemos llegar a achacar a lo que fue el funcionamiento de la selección española. La principal, sin duda, fue la falta de eficacia y la falta de gol. La falta de generación de juego en el sentido de poder terminar las jugadas. España jugó 3 de los 4 partidos con una delantera integrada con Ferran Torres, Marco Asensio y Dani Olmo. Ninguno son delanteros goleadores y número 9, más allá de que Ferran Torres después con los años se terminó convirtiendo en una especie de delantero en el Barcelona. Pero realmente son 3 jugadores mucho más vinculados a ser extremos y en el caso de Dani Olmo casi diría volantes ofensivos. Sin embargo, Luis Enrique, que no tenía muchas opciones porque el único nombre que podía llegar a aparecer como goleador dentro de los convocados era Álvaro Morata, subestimó un poco la posición de delantero, entendía que con la posesión, con la idea de llegar casi abajo del arco y empujarla, con los 3 jugadores que ponía arriba le iban a aportar mucho más que un delantero. Obviamente uno dice, bueno, pero metió 7 goles en el primer partido. Sí, fue un partido en el cual a España le salió absolutamente todo. En el resto de los partidos tuvo muy pocas ocasiones claras, tiros al arco en los cuales haya podido tener chances concretas de poder marcar gol, y terminó marcando solamente 2 goles en los otros 3 encuentros. Frente a Marruecos prácticamente no pateó al arco en 120 minutos. Y eso obviamente en una competencia de este calibre te termina pasando factura. Y de la mano evidentemente a la falta de delanteros, a la falta de atacantes, a la falta de oportunidades claras para marcar goles y tiros a puerta, lo que más se le achacó a Luis Enrique fue lo que muchos catalogaron en ese momento como la posesión inútil. España en los partidos dominó ampliamente en ese aspecto. Frente a Costa Rica tuvo el 82% de la posesión frente al 18% de los ticos. Frente a Alemania tuvo el 65%. Frente a Japón, en lo que fue derrota, tuvo el 83% de la posesión contra solamente el 17% de los nipones. Y frente a Marruecos, que fue empate 0-0 en 120 minutos, tuvo el 77% de la posesión frente solamente el 23% de los africanos. Pero justamente, por ejemplo, frente a los marroquíes, en 120 minutos y con el 77% de la posesión, tuvo un solo tiro al arco. España tocaba, iba para un lado, iba para el otro, basculaba, tocaba con sus volantes, con un mediocampo con Busquets, con Gavi, con Pedri, la pelota iba a Dani Olmo, volvía hacia atrás, pero no generaba peligro. ¿De qué te sirve tener tanto la pelota? ¿De qué te sirve constantemente tenerla? Si cuando la perdés, si cuando el rival la tiene, te hace mucho más daño con 3 o 4 toques y con un juego mucho más directo. España llegaba con una idea de Luis Enrique en la cual se mofaba de decir que era un fútbol mucho más vistoso, un fútbol mucho más efectivo y que si tenés la pelota tenés muchas más chances de ganar. Sí, es verdad. Seguramente con mucha posesión de pelota vas a poder generar chances, pero tenés que tener los elementos para poder generarlas. Simplemente tener la pelota porque sí no sirve para nada y es lo que le pasó a esa España durante todo el Mundial. Sin duda también otro de los puntos más criticados a Luis Enrique en esa Copa del Mundo fue el armado de la lista. Él decidió llevar a una camada de muchos jóvenes que recién estaban haciendo sus primeros pasos en el fútbol español y dejar a nombres quizás de más experiencia o más importantes afuera pensando en una renovación de la selección española. Y hablo por ejemplo de las convocatorias de futbolistas como por ejemplo Eric García de solamente 21 años, el caso también de Gavi de solamente 18, Ferran Torres 22, Nico Williams 20 años, Alejandro Balde 19, Hugo Guillamón, 22 años, Jeremy Pino, de solamente 20, y obviamente también el caso de Pedri con 19 y Ansu Fati con solamente 20. Quizás ya ni se acordaban que Ansu Fati estuvo en ese mundial.
Sin duda, 8 o 9 jugadores de menos de 22 años, una rareza absoluta. Luis Enrique lo llevó pensando no solamente en esa Copa del Mundo, sino a futuro. Y la verdad que pensando a futuro fue una muy buena estrategia, porque la gran mayoría de estos chicos hoy en día están consolidados en la selección que seguramente va a estar en el 2026 y muchos van a ser titulares. Pero claro, pensando en ese momento, 4 años atrás, quizás no era la mejor idea llevar tantos jóvenes a foguear, porque a España le faltó experiencia y sobre todas las cosas le faltó alguien que se haga cargo del equipo en los momentos más difíciles. Y es difícil, justamente, valga la redundancia, que chicos de 18, 19 años, como por ejemplo Pedri, el cual se le impuso mucha presión y venía una temporada larguísima con el Barcelona en la cual jugó más de 50 partidos, te puedan dar vuelta a una historia en su primera Copa del Mundo. Pero me gustaría leerlos a ustedes y escucharlos. ¿Por qué creen que España fracasó en Qatar 2022 y qué errores de ese mundial no debe volver a cometer en la Copa del Mundo que se va a estar celebrando este año en los Estados Unidos, México y Canadá? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.